Buenos días y bienvenidos a Lineamientos para abordar el pensamiento matemático en educación inicial. Soy Paulina Cerri y en esta ocasión veremos el tema de cuantificadores. Recordando que estamos trabajando el lineamiento del pensamiento matemático y lo que nuestro currículum señala como elementos primordiales a desarrollar en los diferentes niveles. En esta ocasión estamos trabajando elementos desarrollados para el nivel sala cuna y en específico lo relacionado con cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? Creo que algunas de estas palabras las hemos escuchado con anterioridad, como muchos, pocos, unos, algunos, varios, más que, menos que, todos y ninguno. Si usted ha utilizado alguna vez alguna de estas palabras, está utilizando cuantificadores. ¿Pero qué son? Son aquellas nociones las cuales nos van a permitir llegar a una idea del concepto número antes de entender lo que es contar. ¿Ya? No nos va a proporcionar una exactitud en nuestra relación numérica, pero sí nos empieza a dar alguna idea, alguna noción por medio de lo sensorial en relación a aquello. Y para eso utilizamos palabras como las que vimos recién: todo, nada, poco, mucho, más que, menos que. Estos conceptos que tienen relación para indicar cantidades indefinidas o relativas, en este caso, nos ayudan a permitir eh, resaltar la cualidad de numerosidad de conjuntos, pero de manera inexacta. Estas palabras nos van a permitir identificar cuántos elementos de una clase o categoría nos estamos refiriendo. Y por medio de estas expresiones orales nos empieza a dar alguna idea, a pesar de que no estamos precisando de la cantidad de elementos en las cuales nosotros estamos pensando. Muchos autores también definen el concepto de cuantificadores y atribuyen su uso en la educación inicial. Lo cierto es que a pesar de que existen diferentes definiciones, todos concuerdan en que el cuantificador es una expresión para referirse a cantidades imprecisas, indefinidas, inexactas. Por lo tanto, el párvulo en este caso no tiene la necesidad de ejercer el conteo como tal, con todos los elementos que esto con él provienen, que son elementos que vamos a trabajar en cápsulas posteriores, sino que le permite identificar estas nociones de cantidad, pero solamente con una noción sensorial, utilizando sus sentidos. Por lo tanto, lo que nos señalan los autores como importante de reforzar en esta etapa es el buen uso de ellos, por medio de expresiones verbales, ya sea en interacciones que los adultos ejercen con los niños o la utilización de los niños mismos en sus acciones. Nos dicen también los autores que el buen uso de los cuantificadores permitirá a los niños desarrollar de mejor manera la noción de conservación, que es una de las habilidades lógicas señaladas por Piaget y que también veremos en cápsulas posteriores, lo cual el cuantificador sería un predecesor de este aspecto. Y al pensar que una cantidad como un todo, permanente, independiente de los cambios y disposiciones de sus partes, y además la habilidad de establecer relaciones de inclusión, las cuales sabemos que son parte del desarrollo de la clasificación, es una habilidad prenumérica también desarrollada por Piaget, que veremos más adelante. Por lo tanto, eso nos va a dar nociones de la composición aditiva de las partes para formar un todo, que también van a ser una génesis de lo que será la suma y la resta posterior. Por lo tanto, cuando el niño vaya adquiriendo estos conocimientos, va desarrollando también un mayor grado de reversibilidad. Por lo tanto, lo que nos señalan los autores es la gran importancia que tiene el desarrollo de este concepto desde la edad, desde esa laguna. Algunos ejemplos de trabajo con los cuantificadores es, por ejemplo, el todos, cuando estamos señalando cada uno de los elementos de una clase o de una categoría; solo algunos, cuando estamos solo refiriéndonos a la parte de los elementos de una clase; ninguno, ni uno solo de los elementos de la clase; o, por ejemplo, cuando decimos la mayoría.
o más o menos que, cuando estamos trabajando la comparación de cantidades frente a otro conjunto. Por lo tanto, la importancia de facilitar ejercicios con los mismos elementos, en este caso con las mismas categorías, o personas que hay en el entorno relacionadas con su entorno social. Bueno, los cuantificadores también pueden ser expresiones adjetivas, pueden incluir verbos y también sustantivos. Algunos de los adjetivos que podríamos utilizar son algunos, ambos, cualquiera, ninguno, demasiado, poco, mucho, bastante. Dentro de los verbos que podemos utilizar también es juntar, agregar, alargar, tomar, quitar, distribuir. Y sustantivos, un montón, una pila, una hilera, una parte, un trozo, una porción. ¿Por qué es necesario el trabajo de los cuantificadores a edad temprana? Ya que, primeramente, en nuestra vida cotidiana, las personas utilizan mucho los cuantificadores. Y es por ello que el niño mantiene un acercamiento constante con este tipo de conceptos desde muy temprana edad. Por lo tanto, el niño y la niña necesitan aprender estos términos, comprenderlos y usarlos en su vocabulario, al igual que cualquier otro tipo de concepto que le permita expresar sus necesidades. Por ejemplo, quiero más agua, necesito más comida, quiero menos, que me tomes o que me agites, etcétera. O sea, es una forma también en la cual el niño puede determinar las cantidades de repetición de algún elemento que él quiera. Por lo tanto, le va a permitir expresar estas cantidades de elementos. Además, los cuantificadores permiten al niño y la niña distinguir por medio de la comparación entre enunciados de carácter general y particular. Por ejemplo, el niño y la niña utilizarán muy pronto en su vocabulario las cantidades todo, nada, algunos, y también las parejas de contraste, que son muchos, pocos, más, menos, etc. Por ejemplo, cuando me dices dame los caramelos o dame un poquito de agua, esto pesa mucho. Esta cuerda es mucho más larga que la otra. Todos estos elementos se utilizan para comparar, lo cual es una habilidad o un proceso matemático cognitivo superior. También Marodino en 97 nos dice que los niños cuando comienzan a distinguir entre conjuntos de diferentes tamaños o diferentes cantidades, también comienzan a desarrollar, además de la medición de magnitudes, el uso de cuantificadores. Y nos dice que a partir de los 2 años ya aprenden a verbalizar estas expresiones de cantidad. Dentro de las sugerencias de objetivos para desarrollar la noción intuitiva de cantidad, María del Carmen Rencoret, chilena, señala que para desarrollar esta noción hay que enseñar al niño o permitirle situaciones donde él pueda discriminar y usar los cuantificadores en todo sentido. O sea, la idea es ir verbalizando, no tan solo en experiencias dirigidas, sino que en el día a día. Y ella realiza una clasificación de estos cuantificadores, unos más relacionados a la comparación de cantidades según relaciones, y es aquí donde encontramos las relaciones de desigualdad, por ejemplo, más que, menos que, mayor que, menor que, y también las relaciones de igualdad es tantos como, o iguales o equivalentes. Bueno, algunas sugerencias de actividades para enseñar la cuantificación, clasificar con los propios niños que agrupen algún elemento que ellos les llame la atención y luego de esas agrupaciones poder irlas comparando y poder diciendo cuál tiene más o cuál tiene menos. Hay una aprehensión que hay que tener en cuenta, que los niveles más pequeños en sala cuna, las diferencias tienen que ser 1 es a 2 cuando quiero hacer comparaciones, ya que en este nivel aún no identificar comparaciones medianas. Los tamaños medianos les complican, siempre deben ser extremos. Por eso las cantidades de conjuntos deben ser 1 es a 2. Por ejemplo, si en un lado tengo 4 pelotas, en otro voy a tener 2, y así la diferencia va a ser notoria para que el niño pueda identificarla. Bueno, en relación a nuestro currículum, ¿qué es lo que nos dice en relación a los cuantificadores? Primero, nos señala que es demasiado importante, ya que se encuentra como objetivo de aprendizaje en nuestros 3 niveles de educación parvular.
y estos van subiendo en dificultad. En sala cuna está en el objetivo número 6, el cual dice emplear cuantificadores, más, menos, muchos, pocos, en situaciones cotidianas. Por lo tanto, lo que nos está pidiendo es que complementemos estas interacciones con el bebé con el uso de los cuantificadores. Yo siempre comento que los bebés rápidamente comienzan a utilizar, por ejemplo, el cuantificador más cuando quieren pedir muchas veces que una acción se repita, por ejemplo, hacerles upa o cuando les estoy dando el postre, quieres más y uno lo va interactuando. En los niveles medios, el objetivo número 5 nos habla de emplear cuantificadores tales como más menos, muchos pocos, todos ninguno, al comparar cantidades de objetos en situaciones cotidianas. Este elemento también se conjuga con que el niño comienza el aprendizaje del conteo. Y por ejemplo, el todo ninguno se asocia también al trabajo del cero. Y en los niveles de transiciones encontramos que en el aprendizaje, objetivo de aprendizaje número 4, emplear cuantificadores tales como más que, menos que, igual que, al comparar cantidades de objetos en situaciones cotidianas, aparece también el uso del símbolo, en este caso, la simbología mayor que, menor que, cuando estamos trabajando los números. Muchas gracias por su atención.